Hola chicos, aquí nuevamente nos encontramos en la siguiente clase. El tema que vamos a ver hoy específicamente es sobre tejidos conectivos especializados de consistencia rígida o sólida. Es decir, estamos hablando del cartílago y de los huesos. Histológicamente, el tejido conectivo de consistencia rígida se clasifica en dos, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. A su vez, cada uno de estos dos se va a subclasificar. El tejido cartilaginoso se subclasifica en cartílago hialino, cartílago fibroso y cartílago elástico, que ya iremos viendo dónde encontramos en el organismo ese tipo de cartílago. Y el tejido óseo se subclasificará en tejido compacto y tejido esponjoso. Vamos a entrar a hablar del tejido conectivo cartilaginoso. ¿Cuáles son las funciones que tendrá ese cartílago? Las funciones van a ser la de sostén o sustentación, la de revestimiento de superficies articulares, la de crecimiento de los huesos largos, estamos hablando de los cartílagos de crecimiento, que se ubican en el extremo de los huesos largos. ¿Qué características tienen el tejido conectivo cartilaginoso? Que son avasculares, es decir, se van a nutrir del líquido sinovial que se encuentra dentro de la articulación, rodeado por una cápsula. No tienen inervación, es decir, no les llegan filetes nerviosos, y es de baja actividad metabólica, es decir, no tiene tanto índice de mitosis. Las células que los caracterizan al tejido conectivo son los condroblastos y condrocitos, donde condro quiere decir cartílago, blastos quiere decir célula inmadura, es decir, célula cartilaginosa inmadura, y citos quiere decir célula madura, entonces condrocitos será una célula cartilaginosa madura. Ahí tenemos una imagen, una foto histológica del tejido cartilaginoso, donde estamos viendo, por un lado, la matriz cartilaginosa, que está señalada con las flechas, esta parte de la matriz. Recuerden ustedes que la sustancia fundamental en el tejido conectivo era mucho más abundante que en el tejido epitelial, ¿se acuerdan? El tejido epitelial era una célula pegadita con la otra, mientras que en el conectivo teníamos mucha matriz o sustancia fundamental y las células más aisladas. Entonces lo que están viendo aquí señalado con las flechas es todo esto que es la matriz del cartílago, y luego sí vamos a tener dentro de esa matriz las células óseas, ¿sí? Donde tendremos condrocitos, que son las células ya maduras, y los condroblastos, que van a ser las células inmaduras, que no las tenemos acá. Por otro lado, bueno, islotes donde se encuentran grupos de células cartilaginosas. Y laguna es el espacio que ocupan estas células dentro de la matriz. Habíamos dicho que el tejido conectivo cartilaginoso se clasificaba en cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso o fibrocartílago. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El cartílago elástico es un cartílago que tiene la característica de tener una matriz o esa sustancia fundamental homogénea con cantidad moderada de fibras colágenas. Aquí la están viendo, todo esto celeste que estoy señalando es la matriz con cantidad moderada de fibras colágenas. ¿Se acuerdan ustedes que el colágeno era la proteína estructural más importante del tejido conectivo? Esto que ven rosado van a ser las células cartilaginosas, algunas serán condroblastos, otras serán condrocitos, y van a ocupar estos espacios que eran las lagunas. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En la nariz, pero no el cartílago de las alas nasales, ¿no? Sino el cartílago básicamente que me constituye parte del tabique, porque el de las alas nasales es un tejido cartilaginoso más elástico. Después vamos a tener
la laringe, también cartílago hialino, en las vías aéreas de la tráquea y los bronquios, los anillos de cartílago hialino, y en las superficies articulares, es decir, para evitar el desgaste entre una articulación y otra, tenemos en cada superficie articular cartílago hialino. Entonces, no olvidar que el cartílago hialino se lo encuentra en el tabique nasal, dentro de los cartílagos que conforman la laringe, los anillos de la tráquea y los bronquios en las vías aéreas y las superficies articulares. Bien. Aquí tenemos a continuación el cartílago elástico. El cartílago elástico, además de fibras colágenas, presenta un gran número de fibras elásticas, de allí que recibe su nombre. Esto le permite una mayor resistencia a la tensión. Entonces aquí estamos viendo en la imagen histológica la presencia de las fibras elásticas, tenemos los condrocitos que son las células maduras y también podemos tener el condroblasto que nos está viendo aquí, que son las células inmaduras, todas ocupando ese espacio dentro de la matriz que era la laguna. Siguen notando ustedes que la matriz es bastante importante en relación a las células. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En el pabellón auditivo, precisamente como les había mencionado hace rato, las alas de la nariz, y dentro de la laringe, en la epiglotis, que es el único cartílago de la laringe que es de tipo elástico y que sirve de tapita, la epiglotis, para ocluir las vías aéreas cuando uno está deglutiendo alimentos, agua o saliva, y de esa manera la persona no le ingrese esas sustancias a las vías aéreas. Una vez que uno termine el acto de la deglución, esa tapita, entre comillas, que es la epiglotis, se abre para permitir el pasaje del aire. Entonces recuerden ustedes que los cartílagos de la laringe son todos hialinos, a excepción de la epiglotis, que es un cartílago de tipo elástico. Y después el último tipo de cartílago es el fibroso o fibrocartílago, que es rico en fibras colágenas y que lo vamos a encontrar en los tendones, los meniscos y los discos intervertebrales. Entonces recuerden ustedes que el tipo de cartílago fibroso está presente en los tendones, en los meniscos, en la rodilla y los discos que separan cada una de las vértebras en la columna vertebral. En esta imagen estamos viendo un esquema del cartílago fibroso y aquí otro esquema donde se ven la articulación de la rodilla con los meniscos que aquí están pintados de verde y por otro lado acá tenemos los ligamentos, ¿sí? Que en este caso son los ligamentos cruzados. Estos son otros ligamentos que también intervienen en la articulación de la rodilla. Bien. La pregunta ahora es, ¿qué es un hueso? Y la respuesta es que es un órgano. Por supuesto que es un órgano que va a estar conformado por el tejido óseo, que es tejido conectivo, especializado, rígido o sólido. Pero ¿por qué decimos que es un órgano y no decimos que es tejido óseo? Porque además el hueso recibe vasos sanguíneos, recibe inervación, es decir, filetes nerviosos. Entonces ya estamos hablando, inserción de músculos, estamos hablando de que ya es un conjunto de tejidos. Y la definición de conjunto de tejidos precisamente era la de órganos. Entonces, es un órgano que tiene una gran preponderancia de tejido conectivo especializado sólido, tiene una matriz ósea dura y está vascularizado e inervado, por eso lo hace órgano. ¿Cuáles van a ser las funciones de los huesos? Bueno, juntos con las articulaciones y los músculos, los huesos van a ayudar en lo que es la locomoción, es decir, el movimiento del cuerpo. Por otro lado, también tiene una notable función en lo que es la protección de órganos vitales. Fíjense ustedes cómo el cráneo está diseñado para proteger el encéfalo. Dentro de la cabeza, aquí tienen una imagen donde ven la órbita que está diseñada para proteger el globo ocular, por ejemplo. Por otro lado, también es una fuente de minerales importantes en el metabolismo del fósforo y del calcio, que vamos a ver a continuación de esta clase.
Y finalmente es un tejido que se encarga de la hematopoiesis, donde hemato significa sangre y poiesis significa formación. Es decir, que dentro de los huesos, ya vamos a ver dónde y en qué huesos, se produce la formación de la sangre, se produce la sangre. Ya lo vamos a ver. Más que la sangre en sí, vamos a ser más específicos y vamos a decir que se producen los elementos formes de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esos elementos formes de la sangre se producen dentro de los huesos. Bien, aquí tenemos el tejido conectivo óseo, donde vemos la matriz, importante cantidad de matriz, hay menos cantidad de células. ¿Y qué características tiene esta matriz? Que es un tejido vivo, vascularizado, con alto grado de rigidez, porque tiene mucho depósito de calcio y fósforo, que eso le da la rigidez, resistente a la presión y, como les mencioné hace ratito, vascularizado e inervado, es decir, que recibe vasos sanguíneos y nervios. Va a tener como componente, como todo tejido conectivo, una matriz ósea y células. La matriz ósea en estado adulto, es decir, cuando ya se formó totalmente, va a tener un 50% de componente orgánico y un 50% de componente inorgánico. La parte orgánica de la matriz ósea está conformada prácticamente en su totalidad por fibras colágenas y la parte inorgánica por fósforo, fosfato y calcio. Las células en el tejido conectivo óseo van a ser los osteoblastos, es decir, las células inmaduras que forman huesos, los osteocitos, las células maduras de huesos, y aquí aparece una célula que no habíamos mencionado, algo similar en el cartílago, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son células exclusivas del hueso porque son aquellas encargadas de destruir hueso. Ya vamos a ver por qué existen, para qué existen, pero por lo pronto vamos a decir que tenemos en el hueso 3 tipos de células, las que forman hueso, las que son maduras y las que destruyen hueso. Empecemos con los osteoblastos. Osteo habíamos dicho que significaba hueso, blasto, formación. Es toda célula joven con muchas prolongaciones e intensa actividad metabólica, es decir, con un gran índice de mitosis, y eso es precisamente porque está formando más células, son células en formación. Producen la parte orgánica de la matriz ósea. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el fibroblasto era la célula más importante del tejido conectivo porque de él surgían las fibras y la sustancia fundamental. Bueno, los osteoblastos serían los fibroblastos del hueso, es decir, son las células jóvenes del hueso encargadas de la formación de las fibras y la sustancia fundamental. Acá tenemos una imagen donde se ven los osteoblastos en esta histología con esas prolongaciones que mencionaba. Y acá vamos a tener los osteocitos, ya las células maduras, que la vamos a ver a continuación. Los osteocitos son células con baja actividad metabólica, es decir, disminuye su índice de mitosis porque ya son células maduras. Derivan de los osteoblastos, que es quien las precede, y la función básicamente es la de nutrir el hueso. Entonces ahí tenemos un osteocito que tiene como función nutrir el hueso, es una célula madura. Y finalmente los osteoclastos, que son las células que les dije que son exclusivas del hueso porque están encargadas de la destrucción o resorción de la matriz ósea. Se originan de la fusión de varios monocitos sanguíneos. Son células fagocíticas, es decir, que tienen como actividad de comer, porque lo que hacen es, entre comillas, comer o destruir la matriz de hueso. ¿Para qué? Para sacar de ahí el calcio cuando el organismo lo requiera. El calcio se ubica, se deposita en el hueso, entonces el hueso es un gran reservorio de calcio y vamos a ver dentro de un rato cuáles son las funciones del calcio en el organismo, pero lo que ya les puedo adelantar es que muchas de esas funciones son vitales, es decir, si no están, la persona puede fallecer.
Entonces, como son vitales, el organismo tiene un sistema de aporte de calcio cuando este calcio baje sus niveles en la sangre. Y ese aporte de calcio lo hace precisamente el hueso con estas células que son los osteoclastos que reabsorben matriz ósea liberando calcio hacia la sangre. Bien, lo que tenemos en esta imagen, y es muy importante, es la histología del hueso. La histología del hueso se llama sistema Havers u osteón. Havers es la persona que lo describe, ¿sí? Sistema Havers u osteón no es otra cosa, y lo van a ver aquí, que laminillas concéntricas, fíjense, de sustancia fundamental alrededor de un conducto. Y en el medio de esas laminillas concéntricas lo que vamos a tener son las células óseas. En este conducto lo que vamos a ver e identificar son los vasos sanguíneos y los nervios. Las laminillas concéntricas de sustancia fundamental es la parte matriz del hueso, y estas celulitas que están en negro van a ser osteoclastos, osteocitos u osteoblastos. Ese es el sistema Havers u osteón. Cada una de estas laminillas concéntricas forman un sistema Havers u osteón. Bien, estructura de los huesos. Los huesos están revestidos externa e internamente por membranas de tejido conjuntivo o conectivo vascularizados. Esas membranas tienen un nombre especial. La membrana externa se llama periósteo y la membrana interna se llama endoósteo. Entonces, el hueso está revestido externa e internamente por dos membranas conectivas vascularizadas. La externa es el periósteo, la interna el endósteo, cuyas células se transforman en osteoblastos, osteocitos u osteoclastos. A partir de estas membranas vamos a tener las células que se transformarán en lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí tienen el dibujo de un hueso, esto es un hueso largo, ya vamos a ver en detalle las partes de un hueso largo, pero vamos a decir que esta lámina externa es el periósteo y la lámina interna donde corren los vasos sanguíneos es el endoósteo. Bien. Tipos de hueso. Si ustedes recuerdan la clasificación del principio, dijimos que los huesos o el tejido óseo se subclasificaba en hueso compacto y en hueso esponjoso. Entonces, la subclasificación o clasificación de los huesos va a ser en tejido óseo compacto o cortical. ¿Por qué se llama así? Porque es el que está en la parte más externa, como si fuese la corteza, por eso se llama cortical. Y el tejido óseo esponjoso o medular se llama así porque está en la parte interna de los huesos, y en el caso donde tenemos médula ósea, que ya vamos a ver cuál es, en el lugar donde ocupa esa médula ósea. Por eso se llama medular. Esas variedades presentan el mismo tipo de células y de sustancia intercelular. Lo que difiere es la disposición de esos elementos y la cantidad de espacios que queda entre ellos. En el caso compacto hay menos espacio, por eso el hueso es más duro. En el caso esponjoso hay más espacio entre una célula y otra de matriz, y por eso da ese aspecto precisamente como de esponja. Es un hueso mucho más frágil que el compacto. Pero ¿por qué el hueso es así en el cuerpo humano y no es todo compacto? Primero, por el peso, ¿sí? El peso que tendría el hueso si no. Y segundo, porque si ustedes ven una rama seca que la golpean, ¿qué pasa? Enseguida se quiebra. Para evitar que se golpee, ¿cómo tiene que estar el interior de la rama? Más flexible, por humedad o por lo que fuese en el caso de una rama, pero en el caso del hueso esa flexibilidad se la va a dar el tejido esponjoso. Aquí nuevamente estamos viendo el sistema de Havers, porque el mejor lugar para ver el sistema de Havers, que es la unidad anatómica del hueso histológicamente hablando, es el hueso compacto. El hueso compacto es el mejor lugar donde yo puedo identificar el sistema de Havers u osteón.
que es esta histología ósea. Entonces aquí tengo, esto es un esquema y esto es una foto donde se ven las laminillas concéntricas de sustancia fundamental alrededor de un conducto por donde pasan los vasos y nervios, y las celulitas, que son estas negritas, que podrán ser osteoblastos, osteocitos u osteoclastos. ¿Dónde se identifica mejor este sistema Haber u osteón, que es la unidad morfofuncional del hueso? Se le identifica mejor en la corteza o en el hueso compacto. Aquí tengo el hueso esponjoso, donde precisamente lo que veo es que hay más espacio de aire, formando como esta suerte de trabéculas de hueso. Bien, ahora vamos a clasificar a los huesos según las dimensiones, porque la clasificación que vimos hace rato es la clasificación en el tipo de hueso, compacto, esponjoso. Pero ahora vamos a hablar de la clasificación según las dimensiones. Y vamos a decir que de acuerdo a la longitud tenemos huesos largos que se encuentran en las extremidades. En esos huesos precisamente lo que predomina es la longitud. ¿Predominará sobre qué otras medidas? Sobre el ancho y sobre el espesor. Las tres medidas que vamos a considerar en huesos son longitud o largo, ancho y espesor. Este tipo de huesos, llamado huesos largos, precisamente se llaman así porque la medida que predomina es la longitud y se ubican en las extremidades. ¿Cuáles extremidades? Las extremidades superiores, que serán los brazos, las extremidades inferiores, que serán los muslos, las piernas. Estos huesos, ¿qué tienen como características? Que tienen epífisis. Epífisis son los extremos, diáfisis, que es lo que queda en el medio, y la unión entre diáfisis y epífisis se llaman metáfisis. Entonces vamos a tener epífisis o cabezas, que son los extremos de los huesos largos, en este otro también serían las epífisis o cabezas. Se le llaman epífisis proximales a aquellas que están próximas al centro del cuerpo, y epífisis distales a aquellas que están lejos de la línea media del cuerpo. En este otro hueso largo vamos a decir que esta es la cabeza proximal o la epífisis proximal de este hueso, y esta otra van a ser las epífisis distales de este hueso. En el medio, siempre lo que queda en el medio son las diáfisis. Y la parte que me une diáfisis con epífisis, tanto proximal como distal, serán las metáfisis. Ambos, o sea, cualquiera de huesos largo va a tener ambos tipos de hueso, el compacto afuera y el esponjoso adentro. Y como ejemplo podemos mencionar el húmero, que es el hueso del brazo, el fémur, que es el que estamos viendo aquí, que es el hueso del muslo. Aquí estamos viendo la tibia y el peroné, que es otro hueso largo, finito, pero es hueso largo también porque predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. Entonces acá tenemos la tibia y el peroné. Estos pertenecen a los huesos de la pierna, pero ojo, porque las falanges, por ejemplo, las falanges son los huesos de la mano, ustedes los ven pequeños, pero son pequeños huesos largos, porque si uno ve una falange, ya vamos a ver imágenes después, la longitud predomina sobre las otras dimensiones, por más que sean pequeños. Entonces, no pensar que solamente los huesos muy grandes son huesos largos. La falange de los dedos también son huesos largos. Vamos a los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos donde las tres medidas están más o menos iguales: el ancho, la longitud y el espesor. Entonces son huesos que parecen como cuadraditos, cubitos. ¿Por qué? Porque las tres dimensiones son más o menos iguales. ¿Dónde encontramos este tipo de huesos? En la muñeca y en el tobillo. Pero en anatomía nosotros no hablamos de muñeca y tobillo. Esto es una radiografía donde se ve la muñeca. Lo que nosotros estamos hablando aquí es del carpo, los huesos del carpo, en el caso de la mano, y el tobillo en anatomía se llama los huesos del tarso.
Los huesos del tarso son los del tobillo, carpo los de la mano. Otros huesos que también son cortos son los de la vértebra. La columna vertebral también son huesos así cuadraditos donde las tres dimensiones son similares. Y el calcáneo, que es el ejemplo que les dice aquí, es uno de los huesos del talón. Es uno de los huesos que conforman el talón y son huesos del tobillo o del tarso. Bien, fíjense, vamos a aprovechar esta foto de la radiografía que estamos viendo. Esto es una radiografía de muñeca, donde nosotros estamos viendo en la articulación de la muñeca todos estos huesos cortos que es el carpo, pero aquí estamos viendo dos huesos largos. ¿Cuáles son estos dos huesos largos? El radio y el cúbito, ¿sí? El radio y el cúbito, que son dos huesos largos del antebrazo. Pero por otro lado también vemos estos huesos largos, pero estos todavía no son falanges. Ojo, estos huesos largos son conforma el metacarpo, es decir, lo que ustedes van a identificar como la palma de la mano, tanto del lado de la palma como del lado del dorso. Esos huesitos largos que conforman esa parte de la mano constituyen el metacarpo. Entonces, metacarpo y después falanges, que no se ven en esta foto, son huesos largos. Por más que sean pequeños, fíjense ustedes cómo la longitud predomina sobre las otras dimensiones. Aquí vamos a tener las epífisis proximales, epífisis distales, la diáfisis y en el medio de las diáfisis vamos a tener las metáfisis. Entonces, por más que sean pequeños, son huesos largos, a diferencia de los del carpo o muñeca, que fíjense que son todos como cubitos, como cuadraditos, porque son huesos cortos, todas las dimensiones son más o menos iguales. Después tenemos otra clasificación que es la de huesos planos o anchos, donde ¿qué medida va a predominar aquí? La anchura sobre el espesor y sobre la longitud. Tenemos capas de tejido compacto, dejando entre ellos el tejido esponjoso y la médula ósea. Ya vamos a hablar dónde tenemos médula ósea, en qué tipos de hueso tenemos médula ósea. El ejemplo de huesos planos o anchos son el esternón, que lo tenemos aquí en el tórax, aquí adelante, los huesos de la órbita, es decir, del ojo, la escápula u omóplato, que también lo tenemos aquí en la parte posterior del tronco, las costillas, son huesos planos, curvos y alargados, el hueso coxal y los ilíacos, que son los huesos coxales o ilíacos, que son los huesos que conforman la pelvis, que no se ve en esta imagen. Esto que están acá viendo aquí es la parrilla costal. Fíjense esta parte que ven de celeste, al igual que esta que ven acá, no es otra cosa que cartílago. Cartílago y alino, que habíamos dicho que era el que conformaba las articulaciones, ¿sí? Bien, la pregunta ahora es ¿dónde se encuentra la médula ósea, que es la que forma la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, es decir, que forma los elementos formes de la sangre? Esa médula ósea no se ubica en todos los huesos, solamente se ubica en dos tipos de huesos, que son los huesos planos o anchos, el que acabamos de ver acá, huesos planos, o en la diáfisis de los huesos largos, es decir, en la parte del medio del hueso largo donde hay un conducto llamado conducto medular, es un conducto de tejido esponjoso o medular, donde allí se va a ubicar la médula ósea. Vulgarmente, para que ustedes tengan una idea, la médula ósea es la parte del caracú. Si ustedes han comido puchero alguna vez, el caracú de la vaca que está dentro del hueso es la médula ósea, que tiene ese sabor bien rico porque tiene mucha grasa. Es un tejido con un gran componente de grasa y allí en esa médula ósea, específicamente la parte roja de la médula ósea, me va a formar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, mientras que la parte amarilla va a ser la grasita.
Entonces, lo que vemos en esta imagen es precisamente lo que les acabo de mencionar. La médula ósea tiene una parte roja y una parte amarilla. La parte roja es la formadora de las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es un tejido conectivo reticular o hematopoyético. Acuérdense ustedes que hemato significa sangre y poiesis formación. Es un tejido que forma sangre. En la etapa fetal, es decir, cuando la persona está dentro del vientre de la madre, esa sangre se forma en el hígado, en el vaso y en la médula ósea. Pero en el adulto solamente se va a formar sangre o glóbulos rojos, blancos y plaquetas en los huesos planos y en la diáfisis de los huesos largos. Eso es muy importante a saber, porque si un adulto tiene formación de sangre en hígado y vaso, estamos hablando de patología. Solamente en la etapa fetal, dentro del vientre materno, se forma sangre en el hígado y en el vaso, además de la médula ósea. Pero en el niño que ya nació y en el adulto, la formación va a ser siempre en los huesos planos y en la diáfisis de los huesos largos. Y finalmente la médula amarilla es la parte de la médula que tiene tejido adiposo y que por supuesto esa no produce la sangre, los elementos formes de la sangre. Funciones del hueso. De acuerdo con su origen embrionario, hay dos procesos básicos de formación de hueso. Perdón, no es funciones de hueso, es formación de hueso. Disculpen. Formación de hueso. De acuerdo con su origen embrionario, hay dos procesos básicos de formación de huesos: por osificación intramembranosa o por osificación endocondral. ¿Qué quiere decir eso traducido al castellano? Osificación intramembranosa ocurre a través de la membrana del conectivo embrionario, es decir, para que a ustedes les sea más fácil, el espacio que queda entre los huesos planos del cráneo del bebé, donde están las famosas molleras, ese espacio que generalmente cuando nace un bebé uno le dice no le toquen la cabecita porque está abierta. Les dicen eso de que está abierta porque en realidad los huesos del cráneo del niño no están soldados. Hay un espacio con una membrana, que es lo que constituye la mollera, que le permite a los huesos cabalgarse unos sobre otros para poder adaptarse al canal del parto en el momento del parto. Por eso es que muchas veces los bebés recién nacidos tienen como si fuese un chichón en la cabeza, y no es que sea un chichón, es que una parte de un huesito cabalgó sobre otro para poder salir mejor por el conducto vaginal de la madre y después se vuelven a acomodar. De todas maneras, esas molleras terminan de soldarse, algunas al año, año y medio, pero otras a los 5 años. ¿Y eso por qué? Porque el sistema nervioso en el ser humano crece hasta los 5 años. Y después ya lo que quedó, quedó. Por eso es tan importante cuidar la alimentación y el normal crecimiento y estímulo de los niños de la primera infancia y hasta los 5 años, porque de eso va a depender la dotación neuronal que van a tener para el resto de su vida. Entonces, como el sistema nervioso sigue creciendo hasta los 5 años, es que recién ahí se terminan de soldar totalmente esos espacios que quedan entre los huesos planos. ¿Cómo se van a soldar? Con formación de hueso. A través de esa membrana se forma hueso. A eso se le llama osificación intramembranosa. Mientras que la osificación endocondral es la más común de todas, es la sustitución del cartílago hialino de las articulaciones por hueso. Es el proceso más común, es decir, a partir del cartílago se forma hueso cuando sea necesario. Ahí tenemos lo que les acabo de decir, esos espacios entre los huesos planos del cráneo. Fíjense, acá se ve característicamente el hueso compacto en el exterior y el esponjoso adentro, y esos espacios que forman las famosas molleritas en el bebé se van a ir soldando en la medida que pase el tiempo y hasta los 5 años de edad. Mientras que la endocondral es a partir del cartílago se va formando hueso. Esto es dentro del vientre materno. Cuando el hueso se forma, lo que se forma primero es la matriz ósea u osteoide orgánico y luego se va a mineralizar y quedará la matriz ósea definitiva o inorgánica. Para la matriz ósea orgánica necesitamos movimiento,
alimentos ricos en proteínas, vitamina C, hormonas de crecimiento, hormona tiroidea, hormonas sexuales, para que se pueda formar. Es decir, para que una persona pueda formar la parte orgánica de su hueso, es fundamental el movimiento. Por eso es que por ley hay educación física en todas las escuelas desde que los niños están en jardín de infantes. La alimentación es fundamental para el crecimiento y desarrollo. Recién lo habíamos mencionado del sistema nervioso, pero también para los huesos y para todas las estructuras del cuerpo. Pero en el caso de los huesos, esa alimentación debe ser rica en proteínas y vitamina C. Por otro lado, tenemos que tener adecuada cantidad de hormona de crecimiento, hormona tiroidea y hormonas sexuales. Por eso es tan importante que las hormonas estén funcionando de manera correcta. Una vez que se formó la parte orgánica del hueso, ésta se tiene que mineralizar para constituir el componente inorgánico de la matriz ósea o el hueso maduro o definitivo. Hasta que no tengamos el depósito de la parte inorgánica, el hueso no va a estar maduro. Y para eso necesitamos del sol. ¿Por qué el sol? Porque el sol me activa la vitamina D, que es una vitamina que se produce en el riñón, pero que se activa en la piel con el sol. Y la vitamina D lo que hace es encargarse de la absorción y reabsorción de calcio en el organismo y del fósforo, porque calcio y fósforo son los dos depósitos que no deben faltar de minerales en el hueso, que es la parte inorgánica de la matriz ósea, que no deben faltar para que el hueso esté mineralizado y maduro, para decir que el hueso ya es un hueso totalmente formado. ¿Cómo se reparan las fracturas? ¿Qué es la fractura? Es una solución de continuidad, es decir, un hueso que se ha partido, que se ha quebrado, que tiene una línea, una solución de continuidad. ¿Y cómo se va a reparar? Primero lo que tenemos, como hay vasos sanguíneos en los huesos, es un hematoma, ¿sí? Una colección de sangre. ¿Y cómo se va a reparar? Primero con formación de cartílago y luego ese cartílago forma lo que se llama el callo óseo y finalmente ya voy a tener a partir del cartílago la formación de hueso, que habíamos dicho que era una de las formas en que se podía formar hueso, valga la redundancia, a través del cartílago. Y acuérdense que en la parte externa el hueso va a ser compacto y en la parte interna esponjoso. ¿Qué será la osteoporosis? Si ustedes recuerdan una imagen anterior, veíamos trabéculas de hueso. Si bien había espacio en el caso del hueso esponjoso, las trabéculas eran trabéculas gruesas. Fíjense esta imagen, parece más bien apolillado, las trabéculas parecen más hilitos, fíjense ahí los estoy señalando, hilitos que algunos hasta se cortan, ¿sí? La osteoporosis es la forma más frecuente en el caso de la posmenopausia y tiene que ver por el déficit de los estrógenos. Entonces se da mucho más en las mujeres que en los varones, ¿sí? Después tenemos la osteoporosis senil, que es por la mayoría de edad, que eso se da tanto en hombres como en mujeres y es considerada la de tipo 2, porque la de tipo 1 es la que es más de la mujer después de la menopausia. La de tipo 2 se da tanto en hombres como en mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Lo que no tenemos es una buena formación de matriz ósea. Al no tener una buena formación de matriz ósea, sobre todo orgánica, esta no se puede mineralizar correctamente y con el paso del tiempo se va degradando, entonces aparece como horadada. Otra situación que puede llevar a la osteoporosis es disfunción hormonal de paratiroides, que es la paratiroides, el órgano que produce la hormona paratiroidea y es la que se encarga de la recuperación de calcio. Entonces, si yo tengo una alteración en esta glándula, la paratiroides, no voy a tener la hormona paratiroidea y no voy a tener recuperación de calcio. Al no tener recuperación de calcio, este no se deposita en el hueso, que es, digamos, el lugar donde habitualmente se deposita, y voy a tener la osteoporosis. Entonces, ¿dónde generalmente tenemos fracturas por osteoporosis? La muñeca es característico, una persona que trae bolsas pesadas, sobre todo mujeres grandes, o que se caen y ponen las manos. La fractura de cadera, típico de los abuelitos que se caen al salir del baño, que después necesitan reemplazo de cadera.
Las fracturas del hombro también por caídas o por llevar algo pesado. Esto en condiciones normales no debería suceder, pero cuando el hueso tiene osteoporosis sí. Ahora, fíjense estas imágenes de radiografía. La radiografía no es un método para identificar osteoporosis. La osteoporosis tiene que estar muy marcada para que yo pueda ver como una suerte de apolillado en la radiografía. El método por excelencia para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea. Es un estudio especial que se llama densitometría ósea y es lo único que nos puede decir el grado de osteopenia cuando hay un poco de pérdida de hueso u osteoporosis cuando ya se perdió bastante. Lo que sí están viendo aquí son esta jiba o joroba que se ve en la imagen en este esquemita, que la mujer debería tener la cabeza a esta altura y la tiene acá porque tengo una jiba. Esa jiba se da, lo mismo que esta que es una escoliosis. Escoliosis quiere decir cuando la columna va hacia un costado. Esta escoliosis y esta jiba dorsal se debe a las fracturas de las vértebras por osteoporosis. Hay fracturas por el peso de una sobre la otra y eso hace que se vaya generando como una curva muy marcada en la columna dorsal, formando esa jiba, o que se lateralice la columna por esos microtraumas o fracturas, formando la escoliosis por osteoporosis. ¿Cómo se previene la osteoporosis? Bueno, los lugares, las potencias del mundo hablan de iniciar un boom, que es un banco de huesos a partir de la infancia para tener guardado hueso como uno cuando quiere donar óvulos o espermatozoides o células madres para tener guardadas para el futuro, pero eso en nuestro país no existe. Tomar 3 copas de leche a partir de los 2 años, cambiar a leche descremada en la adolescencia o equivalentes en calcio como quesos, yogur, etc. Mantener esta conducta sobre todo después de los 35 años y evitar comer carne simultáneamente con quesos o lácteos porque el hierro atrapa la absorción de calcio. Por otro lado, el tema del ejercicio, la exposición al sol, pero cuando uno dice exposición al sol, bastan 10 minutos en un sol de temprano en la mañana o del atardecer, no es necesario estar a las 2 de la tarde bajo el rayo del sol, que ahí vamos a tener complicaciones como el cáncer de piel. Con 10 minutos de sol que nos dé abrir las ventanas de los dormitorios, salir al patio un ratito en las personas mayores, es suficiente para estimular la formación de vitamina D, que es la que se encarga de la absorción del calcio en el intestino y la reabsorción en el riñón, es decir, para que no se pierda con la orina. Este sol, como les decía, debe ser tomado con protector solar si las pieles son muy claritas y antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Y lo otro es la actividad física. La actividad física es fundamental para fortalecer la masa ósea. Bien, aquí tenemos la continuación de la clase, que es el metabolismo del calcio y del fósforo. El calcio se encuentra en el medio interno de los organismos como ion calcio. Y la calcemia, todo lo que ustedes vean que termine en emia, quiere decir en la sangre. La calcemia es la concentración de calcio en la sangre. Normal es de 8 a 10 miligramos por decilitros o es lo mismo que decir 5 miliequivalentes por litro según la unidad de medida. Ese es el valor normal de calcemia, es decir, de calcio en la sangre. Este calcio es parte del ionograma. El ionograma es un estudio en el organismo que estudia los iones, tanto aniones como cationes que tenemos dentro del organismo. Bueno, el calcio además es uno de los iones que conforman el ionograma. ¿Por qué es importante conocerlo al calcio o saber del calcio? Porque el calcio es vital en ciertos casos para el organismo. Hace rato les había mencionado que el depósito de calcio en el organismo es precisamente en el hueso y que teníamos unas células que son los osteoclastos que se encargan de la resorción o destrucción de hueso para sacar el calcio de ahí cuando el organismo lo necesite, porque hay casos en donde si no tengo el calcio puede ser fatal para la persona.
Y eso tiene que ver con estas 8 funciones del calcio. Son todas importantísimas, pero unas son, no es que sean más importantes que otras, sino que son vitales, es decir, si no se producen, la persona puede morir. Entonces, una de esas funciones es que el calcio actúa como cofactor en reacciones enzimáticas. Las enzimas son proteínas que tienen un efecto catalizador, es decir, que promueven una reacción química. Y esas proteínas que promueven una reacción química o enzimas, muchas veces para poder actuar necesitan de ayudas, y esas ayudas son cofactores. Y el calcio actúa como cofactor de muchas enzimas. Por otro lado, el calcio junto al potasio y al sodio regulan la contracción muscular. Si no tenemos calcio, podemos tener alteraciones en lo que es la contracción muscular. Y acuérdense ustedes que el diafragma es un músculo que se encarga de la respiración. Entonces, si yo no tengo adecuada contracción muscular, puedo tener parálisis de la contracción del diafragma y eso me va a llevar a un paro respiratorio. Intervienen en la coagulación el calcio también, entonces cuando no tengo calcio adecuado también puedo tener hemorragias. Por otro lado, es un colaborador importante en la síntesis de hormonas. Se encarga también de la transmisión del impulso nervioso, de la osificación y la estructura de los dientes, la permeabilidad de las membranas y la absorción de la vitamina B12 en el estómago. Como ven ustedes, son un montón las funciones que tiene el calcio, pero yo les diría que lo de la contracción muscular, la transmisión del impulso nervioso y la coagulación serían como las que son vitales. Si no tenemos adecuada cantidad de calcio en la sangre, la persona puede correr riesgo de vida, por lo que les acabo de mencionar. ¿Dónde se encuentra el calcio dentro de la dieta que consume el ser humano? El calcio se encuentra en general lo que son los productos lácteos, leche, yogur, quesos, etcétera. Los vegetales de hojas verdes, lechuga, espinaca, brócoli. En lo que es pescados, salmones y sardinas, en los frutos secos. En todos esos lugares conseguimos el calcio. El fósforo es otro ion importante en la formación de hueso. Su primer papel junto con el calcio es el mantener los huesos y los dientes. El valor normal de fósforo o fosfatemia en la sangre es de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Ayuda también a mantener el pH de la sangre que sea ligeramente alcalino. Es un componente importante en lo que es el ADN y el ARN. Si ustedes se acuerdan cuando vimos en la clase de genética los ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN, los puentes de las pentosas, que eran la desoxirribosa y la ribosa respectivamente, los puentes que hay entre ellas es de ácido fosfórico. Entonces fíjense ustedes si no es importante. Forma parte de todas las membranas celulares como los fosfolípidos y es muy importante en las neuronas, por eso el consumo de fósforos, que ya vamos a ver dónde se encuentran, es importante para las personas que tienen mucho desgaste intelectual, estudiantes, investigadores, etc. Y está presente también en la molécula de ATP, que es la que nos va a dar energía. En todo esto hay fósforo. ¿En qué alimentos encontraremos el fósforo? Básicamente en los pescados, las carnes, el huevo, los lácteos, los cereales, los frutos de hojas secas, similar a lo del calcio. En los cereales y derivados, guisantes, champiñón, brotes de soja, perejil, en las legumbres como la soja, la lenteja, los garbanzos, las frutas como las pasas de uva, la ciruela seca, todo lo que tiene que ver con frutos secos en general, lácteos y derivados, pescados, mariscos y crustáceos, huevos, carne, tanto vacuna como de conejo, de gallina, etc. Bien, y ahora vamos a hablar del metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en este metabolismo? ¿Qué quiere decir el metabolismo del calcio y del fósforo?
Quiere decir qué hace el organismo para mantener los niveles adecuados de estos dos iones. A eso se refiere. ¿Y qué hace el organismo? Hace acciones hormonales y acciones no hormonales, o van a incidir factores hormonales y factores no hormonales en este qué hacer del organismo o el metabolismo específicamente del calcio y del fósforo. Dentro de los factores hormonales vamos a tener la vitamina D, la hormona llamada paratohormona, que se abrevia PTH, paratohormona, y la hormona calcitonina. Ya veremos cómo cada una de estas tres incide en el metabolismo del calcio y del fósforo. Y los factores no hormonales van a ser el hueso, los riñones y el tubo digestivo, porque son ellos los que se van a encargar, el hueso de depositar o guardar allí el calcio, y los riñones de evitar que el calcio se vaya por la orina, y el tubo digestivo de absorber a través del intestino el calcio a través de los alimentos, que uno consume con los alimentos y el intestino los absorbe. Entonces, empecemos con la vitamina D3. Fíjense ustedes que acá la vitamina D3 está dentro de los factores hormonales. Sin embargo, uno le dice vitamina D3, pero actualmente se sabe que no es una vitamina, es una hormona, pero bueno, ya quedó el nombre de vitamina D3. Es una hormona producida por el riñón y que pasa de un estado inactivo a activo, es decir, de calciferol o vitamina D2 a colecalciferol o vitamina D3 en la piel con la incidencia de la luz solar. Esta hormona deriva del colesterol, como con cualquier otra hormona esteroidea, y cuando se produce la forma activa o vitamina D3 o colecalciferol por la radiación solar, lo que va a hacer esta vitamina es que se absorba calcio en el intestino y se evite su excreción por el riñón. Entonces, ¿dónde va a actuar la vitamina D? Acabamos de decir, en el intestino, absorbiendo calcio, fósforo y magnesio, en el hueso ayudando a que se mineralice, es decir, se deposite calcio como reserva en el hueso, y en el riñón aumentando la reabsorción tubular de calcio y fósforo para evitar así su excreción. Esa era la vitamina D3, que es una hormona. Vamos a la otra hormona que incide en el metabolismo fosfocálcico, que es la paratohormona o PTH. Esa hormona es producida en las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 glándulas pequeñitas que se ubican 2 arriba y 2 abajo de la tiroides, en el cuello, ¿sí? En la base del cuello. Cuando se libera la paratohormona, la paratohormona se libera en situaciones de hipocalcemia, cuando baja el nivel de calcio en la sangre. Ejemplo, picadoras de arañas, como por ejemplo la famosa viuda negra, Laxoceles laeta. Son arañas que producen disminución del calcio en la sangre, una hipocalcemia. Entonces rápidamente en la glándula paratiroides llega la información de que hay bajo calcio en la sangre y esta glándula me va a liberar la hormona que es la paratohormona. Una vez que es liberada circulará por la sangre y rápidamente se va a metabolizar. Su vida media es de 4 minutos, o sea que actúa rápidamente. ¿Y qué va a hacer la hormona paratiroidea? Va a ir directamente al hueso y al riñón, donde tiene mayor cantidad de receptores esta hormona. A nivel del hueso, lo que va a hacer es una degradación del hueso, activando los famosos osteoclastos, que me van a sacar el calcio del hueso hacia la sangre, lo mismo que el fósforo. Así pues, el efecto neto de la paratohormona en el hueso y el riñón es aumentar los niveles de calcio en el plasma. ¿Qué van a hacer en el riñón? Evitar la excreción, aumentar la reabsorción de calcio y evitar la excreción. La calcitonina, por otro lado, es una hormona que se produce directamente en la glándula tiroides. La glándula tiroides, que es la que se encuentra en la base del cuello, aquí la tenemos, fíjense en este esquemita, esa es la glándula tiroides que tiene esa forma como de mariposa negra o como escudo, y esos 2 circulitos arriba y 2 circulitos abajo es el lugar donde se ubican las paratiroides que hemos visto hace rato. Bueno, en esta glándula tiroides hay 2 tipos de hormonas que se producen. Las hormonas
tiroideas y la calcitonina. Las hormonas tiroideas tienen que ver con el metabolismo en general. De hecho, la acabamos de ver en la formación de hueso. La matriz ósea orgánica necesitaba hormona de crecimiento, hormona tiroidea, hormonas sexuales, ¿sí? Pero la otra hormona es la hormona calcitonina, que se forman en unas células especiales de la tiroides, que cuando estudiemos tiroides las veremos nuevamente, y que van a encargarse esta hormona de liberarse ante situaciones de hipercalcemia, al revés de lo anterior, cuando tenemos gran cantidad de calcio en la sangre, por ejemplo, después de haber consumido muchos lácteos y demás. Esta hormona lo que va a activar es a los osteoblastos en los huesos para aumentar la formación de hueso, introduciendo el calcio y fósforo al hueso para que quede como depósito. En el riñón, por otro lado, disminuye la reabsorción tubular para que se pueda hacer un efecto inverso de la paratormona, es decir, la paratormona lo recuperaba, más bien lo va a eliminar. Produce una disminución de los niveles de calcio en la sangre, es decir, la respuesta final va a ser una hipocalcemia. Más que una hipocalcemia, volver al calcio normal, al valor normal de calcio. La secreción de calcitonina es estimulada por niveles altos de calcio y producirá una disminución de los niveles de calcio en sangre hasta llegar a la normalidad. No me gusta tanto hablar de hipocalcemia, hasta llegar a la normalidad, ¿sí? Bien, entonces ahí están viendo cómo incide en el metabolismo de calcio las hormonas, por ejemplo, esta es la hormona paratiroidea, cómo incide el riñón en los túbulos para ver si se reabsorbe o se excreta el calcio, el hueso, el intestino, que es el que va a absorber el calcio, el hueso el que lo va a depositar. Fíjense la sangre, cómo hay una relación de todo el organismo ante el metabolismo del fósforo y del calcio. Como proyecciones médicas vamos a nombrar 4 enfermedades: el escorbuto, el raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis. El escorbuto es la carencia de vitamina C, necesaria en la síntesis de colágeno. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho también que para la formación de hueso se necesitaban de las hormonas tiroidea, de crecimiento, sexuales, y dentro de la comida, de las comidas con proteínas y vitamina C. ¿Recuerdan que lo dijimos? Porque la vitamina C es muy importante en la síntesis de colágeno. Entonces, si no tengo vitamina C, si el paciente no consume cítricos con vitamina C, podemos tener riesgo de escorbuto. Y en ese caso se debilitan huesos y cartílagos, se aflojan los dientes, hay hemorragias, manchas en la piel por falta de la vitamina C. Raquitismo es la falta de calcio y fósforo en la infancia, por déficit de vitamina D, por ejemplo un problema renal, por desnutrición o por problemas intestinales o renales. ¿Qué voy a tener como consecuencia? Deformidades de huesos y dientes, déficit de crecimiento, calambres musculares. Y la osteomalacia es como el raquitismo de la edad adulta, es decir, hay un déficit de vitamina D pero ya en los adultos. Generalmente en este caso tiene que ver con una patología renal, en cambio en los niños más que ver con la desnutrición, problemas intestinales. En el adulto es más problema renal. Y también tendremos deformidad ósea, fracturas y tetania. La tetania es como la contracción sostenida de los músculos, casi como si fuesen convulsiones. La osteoporosis es la alteración de la matriz ósea u osteoide y su posterior mineralización. Comienza como osteopenia, habíamos dicho que la más común de la osteoporosis es la posmenopáusica o tipo 1, pero después tenemos la senil o tipo 2 que afecta por igual a hombres y mujeres, pero en ambos casos lo que tendremos son dolores, fracturas frecuentes, y su detección precoz es con el estudio, como les había mencionado, llamado densitometría ósea. Entonces aquí tienen imágenes de escorbuto, cómo se ve esa pigmentación característica en los miembros inferiores. Fíjense el edema de los maleolos de los tobillos, hemorragias gingivales. Esto también son como microhemorragias, ¿no? Por eso ese color purpúrico debajo de la piel.
Aquí tenemos el raquitismo, fíjense los miembros inferiores en paréntesis, la deformidad de los huesos en paréntesis, como aquí se ve la parrilla costal, la delgadez extrema, porque aparte del raquitismo tiene desnutrición. Aquí también tenemos las deformidades óseas por el raquitismo. Y la osteomalacia, que es la falta de vitamina D, pero en la etapa adulta. Fíjense cómo esas fracturas que se van produciendo me generan esa escoliosis característica. Fíjense acá. Acá también tenemos los miembros inferiores en paréntesis, pero de la edad adulta. Y la osteoporosis, aquí tengo un hueso normal con las trabéculas bien gruesas y esto es un hueso, primero acuérdense antes de llegar a la osteoporosis tenemos la osteopenia, que sería una situación intermedia que no tenemos aquí imágenes, y luego llegamos a la osteoporosis, donde hay un trabeculado muy finito, eso conlleva también a fracturas, en el caso de las vértebras, porque se aplastan unas con otras y me forma esa famosa jiba dorsal. El estudio por excelencia para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría ósea y cómo se previene esto y desde la niñez con correctos estilos de vida, dieta adecuada, ejercicio, evitar el alcohol, el tabaco, la vida de excesos, la actividad en el sol en horarios adecuados, etcétera. Bien, con esto sí chicos terminamos la clase de hoy, nos vemos la próxima, cuídense.